Vamos a trabajar con el capítulo 2, titulado El potencial eléctrico del libro Electricidad y magnetismo de Purcell. Comencemos con el ejercicio 2.43, titulado Potencial de una varilla. El ejercicio dice: una varilla delgada se extiende a lo largo del eje Z de Z igual a menos D a Z igual a D. La varilla tiene una densidad de carga lineal uniforme lambda. Calcula el potencial en el punto P1 que está en las coordenadas 0, 0, 2D. Ese sería el inciso A. Inciso B. Después se encuentra el potencial en el punto P2 que se encuentra en el eje X y coloca el punto P2 en X de tal manera que tenga el mismo potencial que P1. Vamos a dibujar el diagrama de nuestro problema. Así es como queda nuestro esquema. Aquí tenemos nuestra varilla que va de menos D a D con densidad lineal de carga lambda. En el punto 2D sobre Z tenemos el punto P2 y sobre X en alguna parte, este es punto P1. Este es punto P1 y en el eje X tenemos el punto P2. Ahora, si nosotros tomamos un pedacito diferencial de carga de esta varilla, entonces podemos decir que de este punto a donde termina la varilla tenemos un segmento de tamaño Z y este punto está fijo, igual que donde termina la varilla, entonces esta parte de aquí mide D. Nosotros sabemos que la densidad lineal de carga lambda es igual a la carga sobre la longitud de la varilla. En este caso la longitud es igual a 2D, como podemos ver. Ahora, la primera parte del problema nos dice que calculemos el potencial en el punto P1, en este punto de aquí. Para ello entonces vamos a tomar, como había mencionado, un pedacito diferencial de varilla y entonces de esta relación podemos despejar. Ahora ya no tenemos la longitud completa, sino un pedacito. Esto es Z, entonces tendríamos una diferencial en Z, por lo que la diferencial de carga va a ser igual a lambda de Z. Entonces estamos en el inciso A. Ahora lo que nosotros queremos es calcular el potencial en el punto P1, el punto de coordenada 0, 0, 2D. Vamos a dejarlo así con esta notación. Y nosotros sabemos que por Coulomb esto es 1 entre 4pi epsilon 0. Recuerden que estamos en la diferencial. Estamos ahora solo checando la contribución de este pedacito, entonces por ahora, y después vamos a sumar sobre todas las contribuciones, por ahora tenemos que la diferencial de carga sobre la distancia. De esta relación ya sabemos quién es dQ, lo tenemos aquí y nos falta conocer quién es R. Entonces, estamos situados aquí y vamos a checar las contribuciones, bueno, de todos los pedacitos de la barra, pero vamos a específicamente situarnos aquí. Inicialmente tenemos a este punto P1, que es donde vamos a checar el potencial eléctrico de la barra, lo que siente este punto aquí debido al potencial de esta barra. Entonces de este punto a este punto tenemos una distancia D, de aquí a acá tenemos D y este pedacito de acá que vamos a llamar Z. Entonces podemos decir que la distancia R de este punto es igual a 2D más Z. Y así podemos entonces sustituir en lo que vale nuestro potencial. Ya lo voy a poner así para sustituir, para simplificar. Y ya no puse la diferencial porque ahora voy a poner la integral. La integral sobre toda la longitud de la barra. Es decir, de menos D a donde termina mi barra, a D. Entonces tengo menos D a D
dz 2d más z. Ahora resolvemos la integral y tenemos la diferencial entre la variable, la integral de la diferencial entre la variable, y eso me da un logaritmo. Aquí están mis constantes, 4pi epsilon 0, y tengo entonces, ya evaluando los extremos en mi integral, los intervalos, me queda entonces el logaritmo de 2d más z evaluado en d, me queda 2d más d, menos el logaritmo de 2d menos d, me queda el logaritmo de d. Y luego la diferencia de los logaritmos me da el cociente del logaritmo, el logaritmo del cociente. Entonces tengo lambda 4pi epsilon 0, el logaritmo del cociente. Entonces de esta parte de aquí tengo 3d y una d, y d. Entonces tengo esto, que justo es lambda 4pi epsilon 0, el logaritmo de 3. Y esto es el potencial debido a la barra que se siente en el punto P1. Ahora vamos a continuar con el inciso B y vamos a calcular el potencial para cualquier punto en el eje X. Voy a dibujar el diagrama. Este es nuestro diagrama y ahora nos interesa conocer el potencial en cualquier punto de X y eventualmente vamos a conocerlo justo en cualquier punto en el eje de las X y en particular en el punto P2. Entonces, pues vamos a... En realidad P2 no lo conocemos, entonces cuando conozcamos todos, pues igual lo conocemos a él. Esta es nuestra varilla. Ahora vamos a trabajar con un pedacito diferencial de carga de la varilla de aquí arriba. Hace un rato trabajamos con uno abajo. Es igual. La varilla tiene las mismas longitudes, menos d a d. Y recuerden que esto en realidad no tiene... Aquí lo hice un poco más gruesecita para que se note, pero pues es una varilla, no es una línea. Esta distancia de aquí es z y esta es la distancia que necesitamos conocer para calcular nuestro potencial. Si notan, aquí se forma un triángulo que tiene de lado z y de base x, y justo por Pitágoras, entonces esta r, esta distancia, es igual a la raíz de x cuadrada más z cuadrada. Así nuestro potencial podemos reescribirlo entonces como la diferencial del potencial en el punto P2 igual a 1 entre 4pi epsilon 0, la diferencial de carga sobre la distancia, y esto es igual a 1 entre 4pi epsilon 0, análogo al ejercicio pasado, lambda de z, y la distancia es x cuadrada más z cuadrada. Ahora queremos las contribuciones de toda la varilla, no solo de esta diferencial de q. Entonces tenemos que integrar sobre la longitud de toda nuestra varilla. Así el potencial en el punto P2 debido a la varilla que se siente en el punto P2 es integrar sobre todas las contribuciones, sobre toda la longitud de mi varilla de menos de AD. Saco mis constantes.
Ahora vamos a tomar esta integral y vamos a resolverla abajo. Esta integral es muy simple, pero es muy importante que recuerden, siempre que vean los lados de un triángulo, la altura y la base, en una integral de esta forma, entonces tenemos que hacer una sustitución trigonométrica. Vamos a notar que la tangente de teta en este triángulo que se forma aquí con teta este ángulo, nosotros sabemos que esto es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es aquí z y el adyacente a este ángulo es x. Entonces, la tangente de teta nos da z sobre x. Entonces, podemos despejar de aquí. Z es igual a x tangente de teta. Y dz es igual a la derivada, que es x secante cuadrada de teta de teta. También va a ser importante x cuadrada, que es x cuadrada tangente cuadrada de teta. Así nosotros podemos sustituir en nuestra integral. Tenemos entonces nuestra integral y sustituimos quién es dz. Dz es x secante cuadrada de teta aquí tenemos x cuadrada más z cuadrada, que es x cuadrada tangente cuadrada de teta. Y entonces podemos, para empezar, factorizar estas x cuadradas que tenemos aquí. Tenemos 2, entonces podemos factorizar una x cuadrada por 1 más tangente cuadrada de teta, pero esta x cuadrada la tenemos dentro de esta raíz, puede salir solo como x. Entonces nos queda x secante cuadrada de teta sobre x por la raíz de 1 más la tangente cuadrada de teta. Pero justo la tangente cuadrada justo 1 más la tangente cuadrada de teta es la secante cuadrada de teta. Y bueno, estas x también ya se habían ido. Entonces, ¿qué nos queda? La integral de secante cuadrada de teta y luego tenemos sobre, dijimos que 1 más la tangente cuadrada de teta es secante cuadrada de teta, la raíz. Entonces abajo tengo una secante de teta, porque el cuadrado se va con esta raíz, que se puede ir con una de estas dos secantes. Y entonces tengo que mi integral es la integral de secante de teta de teta. Y esta va a ser igual al logaritmo de la secante de teta más la tangente de teta. Y no habíamos hecho el cambio de variable sobre el intervalo de integración, que recuerden que va de menos d a d, porque justo íbamos a regresar a nuestras variables iniciales. Solo queríamos resolver la integral de una forma más simple, con sustitución trigonométrica, y ahora que tenemos el resultado, bueno, podemos regresar porque nosotros sabemos que tangente de teta es z sobre x y sabemos que la secante de teta es igual a 1 sobre el coseno y que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces podemos sustituir y nos queda que esta integral es igual al logaritmo de x cuadrada más z cuadrada
sobre x, que es la secante de teta, más z sobre x, que es la tangente de teta. Por lo tanto, cuando yo sustituyo los valores del intervalo de integración, conozco mi resultado, aquí está, y entonces tengo que evaluar los intervalos en nuestras variables, que son z. Entonces z y z. Así entonces tenemos que esta integral es igual al logaritmo de x cuadrada más d cuadrada más d, estoy evaluando d, menos, ahora evaluando menos d, el logaritmo de x cuadrada más, como esta z está al cuadrado, entonces aunque evaluemos menos d, pues tenemos d al cuadrado menos d sobre x. Y entonces la diferencia de logaritmos es el cociente y me queda que esto es igual al logaritmo de x cuadrada más d cuadrada más d sobre x cuadrada más d cuadrada menos d. Por lo tanto, el potencial en cualquier punto sobre el eje x es igual a lambda sobre 4 pi epsilon 0 por el logaritmo de x cuadrada más d cuadrada más d cuadrada más d sobre la raíz de x cuadrada más d cuadrada menos d. Ahora, lo que a nosotros nos interesaba en este inciso no era encontrar el potencial en cualquier punto en el eje X, eso fue el primer paso. En realidad lo que nos interesaba es encontrar el punto P2 que tenga el mismo potencial que el previo punto P1 que habíamos calculado. Y para ello, entonces, tenemos que hacer algo muy simple. Si nosotros sabemos que este es el potencial en cualquier punto del eje X, basta con decir específicamente quiénes son estas X para que el potencial coincida con el potencial en magnitud del punto P1. Entonces, pues vamos a hacer eso. Entonces vamos a igualar el potencial que encontramos en el punto P1 con el potencial con el punto P2, del cual solo sabemos una forma general para el potencial en todo el eje X. Para encontrar específicamente en qué valor en X está P2. Por un lado, nosotros habíamos encontrado que el potencial en P1 es igual a lambda sobre 4 pi epsilon 0 en logaritmo de 3. Y acabamos de encontrar que el potencial en cualquier punto en el eje X es este. Lambda 4 pi epsilon 0, el logaritmo de este cociente.
Y entonces se me va esto, se me van los logaritmos también, y entonces de esta forma tengo que 3 es igual a este cociente. X cuadrada más D cuadrada más D fuera el más D fuera de la raíz. X cuadrada más D cuadrada menos D. Ahora he desarrollado el álgebra para no hacer muy largo este video, pero aquí lo explicamos. Entonces, de cada lado de la igualdad tenemos un logaritmo, así que nos podemos deshacer de ellos con una exponencial y eso nos deja un 3 igual a este cociente, que es este argumento del logaritmo. Ahora yo despejo y me queda cada uno de estos factores multiplicado por 3. Distribuyo y me queda de esta forma, y de este lado esta parte. Y ahora lo que hago es pasar de un lado todas aquellas que tienen dependencia con X y del otro lado todas las que tienen dependencia únicamente con D. Y entonces puedo sumar y restar en cada caso, y de este lado me queda 2 la raíz de X cuadrada más D, y de este lado D más 3D me da 4D. Ahora tengo un factor común de 2 de cada lado y entonces me puedo deshacer de él y me queda de esta forma. Paso esta raíz del otro lado y entonces tengo que este 2D ahora se vuelve 4D cuadrada. Finalmente paso esta D cuadrada del otro lado y la resto y me queda que X cuadrado es igual a 3D cuadrado. Por lo que finalmente tengo que X debe ser más menos raíz de 3 por D. Es decir, el punto en el eje X, el punto P2, donde el potencial coincide con el punto P1, va a ser igual a este punto, o como tenemos una raíz, por tanto, como teníamos aquí una potencia y por tanto dos raíces, entonces tenemos 2 puntos. Entonces, con esto ahora sí terminamos el inciso B y el ejercicio. Vamos a continuar ahora con el ejercicio 2.44. El inciso A dice, los puntos P1 y P2 en la imagen, en el 2.43, en el ejercicio anterior, se encuentran en una elipse con focos F1 igual a 0, 0, D y F2 igual a 0, 0, menos D, ya lo vimos hace un rato, lo cual sugiere que todos los puntos de la elipse deben ser una equipotencial. Pruebe esta conjetura calculando el potencial en el punto 3D medios 0, D, que pertenece a la elipse. Después deriva la fórmula para el potencial en X, 0, X y muestra que si X y Z están relacionadas por la ecuación X cuadrada sobre A cuadrada menos D cuadrada más Z cuadrada sobre A cuadrada igual a 1, el potencial solo depende de A y de D. Vamos a verificar entonces que los puntos P1 y P2 pertenezcan a la elipse. Entonces vamos a comenzar con los puntos, con el punto P1. La distancia del punto P1 al foco 1 está dada por esta diferencia. El punto P1 lo tenemos en 0, 0,2D y el foco 1 en 0, 0, D. Al hacer esta diferencia elemento a elemento tenemos 0, 0, 2D menos D, por este signo negativo, me queda D, y la distancia es la raíz cuadrada de cada uno de la suma de cada uno de los elementos al cuadrado, entonces tenemos D, la raíz de D cuadrada igual a D. Ahora hacemos lo análogo, pero ahora para el foco 2 y el foco está en 0, 0, menos D. Nos queda 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 2D menos D me da 3D y tengo nuevamente la raíz de 3D al cuadrado que me da 3D. Y he puesto aquí la suma de estas distancias que me da 4D porque aquí está nuestra elipse. Recuerden que aún no lo hemos hecho para el punto P2, pero si queremos que esté
en el Si yo tengo este punto y por tanto estas distancias de ese punto a mis focos, este es mi punto P, esta es mi distancia 1 y esta es mi distancia 2, yo sé que para una elipse esto siempre va a ser constante independientemente de dónde me sitúe dónde esté mi P. Una de las definiciones de una elipse es el lugar geométrico de todos los puntos cuya distancia a un foco, la suma de las distancias a cada uno de los focos siempre debe ser constante. Entonces ya lo hicimos para el punto P1. Ahora cuando lo hagamos para el punto P2 nos tiene que dar esta misma magnitud porque justo la suma de todas las posibilidades siempre debe ser constante, es decir, 4D. Análogamente para el punto P2 tenemos que la distancia del punto P2 al foco 1 está dada por la diferencia entre estos dos puntos. Este es el punto P2 que calculamos en el problema pasado, el foco, y esto nos da la distancia de este punto, que es igual a la raíz de cada uno de los elementos al cuadrado, la suma, y esto me da la raíz de 4D cuadrada, que es 2D. Para el foco 2 hago lo mismo, tengo entonces la diferencia de estos dos puntos, y eso me deja la raíz de 3D al cuadrado, que me da 3D cuadrada, más 0 al cuadrado, que es 0, más D cuadrada, que es D cuadrada al cuadrado, la raíz, ¿no? Entonces tengo 3D cuadrada más D cuadrada es igual a 4D cuadrada, la raíz me da 2D. Y hacemos el análogo para verificar que está en esta elipse. Entonces la suma de la distancia de cada foco al punto tiene que ser igual a una constante, y justo tenemos que nos da 2D más 2D igual a 4D, que coincide perfecto con el punto P1. Entonces podemos concluir que el punto P1, que más o menos estaba por aquí, está en la misma elipse que el punto P2. Ahora continuamos con el inciso B, el cual dice que calculemos el potencial, pero ahora en el punto 3D sobre 2, 0, D, el punto 3. Tenemos aquí entonces el diagrama de nuestro inciso. Nosotros queremos conocer el potencial entre el punto P3 y este pedacito diferencial de barrita, y eventualmente sobre toda. Aquí está nuestra barra, va de D a menos D. Esta distancia de aquí de nuestro pedacito diferencial va a ser Z, y el punto está en 3D sobre 2, 0, D, más o menos, algo chuequito, pero ahí está, más o menos. Ahora ya lo hemos visto, pero bueno, sabemos que tiene densidad superficial de carga lambda y que la densidad superficial de carga es Q entre la longitud, que es L, y de ahí es donde podemos despejar que este pedacito diferencial de carga tiene una diferencial de carga igual a lambda por dz, el pedacito de longitud que al sumar sobre todo el intervalo nos da L.
Ahora esta es la distancia R que necesitamos para nuestro potencial. Notemos que tenemos el mismo problema de hace un rato, entonces esta distancia de aquí es D, salvo que ahora nuestro triángulo está trasladado Z. Es decir, necesitamos calcular la hipotenusa de este triángulo, pero este triángulo tiene este lado D menos Z. Entonces, bueno, esa es la primera parte de nuestra relación de Pitágoras, que es D menos Z, todo esto al cuadrado, más este lado que es 3D sobre 2 al cuadrado. Todo la raíz. Así nuestra función potencial nos queda para el punto P3 igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 lambda de z y toda esta relación de menos z al cuadrado más 3d sobre 2 al cuadrado, la raíz. Ahora integramos sobre toda la varilla y tenemos que nuestro potencial en el punto P3 es igual a lambda sobre 4 pi epsilon 0, la integral en toda nuestra varilla que va de menos d a d, dz y la distancia. Recuerden que en el potencial la distancia va lineal, entonces no cambia. Ahora nosotros ya resolvimos esta integral en el ejercicio pasado. Recuerden que tenemos aquí un triángulo con altura d menos z y con base 3d sobre 2. Esto lo hicimos hace un rato y justo hicimos esta integral, una integral trigonométrica. Entonces vamos a poner directamente el resultado de esta integral, que es igual al logaritmo de secante de teta más tangente de teta. Aquí recuerden que no hemos cambiado el intervalo de integración y no hemos sustituido el valor de la tangente de teta, que en este caso sería tangente de teta igual a d menos z, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que nos queda 3d sobre 2. Y la secante es 1 sobre coseno y el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, entonces la secante nos queda en este caso igual a la hipotenusa, que es r, sobre la base, que es x, y lo pongo así por el espacio, pero nosotros ya sabemos que r es igual a este valor y que x vale esto. Entonces podemos sustituir en nuestra integral y evaluar los intervalos. En nuestro resultado de la integral y evaluar los intervalos. Esto nos da lambda sobre 4 pi epsilon 0 por el logaritmo lo voy a escribir explícitamente, 3d sobre 2 al cuadrado más, vamos a decir que d menos z sea igual a u cuadrado para simplificar un poquito, más u sobre 3d sobre 2. Y entonces, al hacer este cambio pequeño, mi intervalo de integración cambia de esta forma. Entonces, con u igual a d menos z. Entonces, así cuando z vale d, yo tengo aquí 0, un 0, y cuando z vale menos d, tengo 2d. Esto está invertido porque cuando nosotros sacamos la de u, aquí nos va a salir un menos dz. Entonces espero no confundirlos, pero estoy
invierte el intervalo de integración y es que nos quedamos en este paso. Entonces, esto es igual a lambda, bueno, pues desarrollamos toda esta relación, el logaritmo de 3d sobre 2 al cuadrado, que me da 9d cuadrada sobre 4, más 4d cuadrada, ya estamos evaluando u en 2d, entonces me queda 4d cuadrada, 4d cuadrada, más la u que está afuera, evaluada en 2d, me da 2d, sobre 3d sobre 2, menos el logaritmo de esto evaluado en 0 y evaluando u en 0, entonces tenemos aquí un 0 y me queda 3d sobre 2 al cuadrado, la raíz que me da 3d sobre 2, entre 3d sobre 2, 3d sobre 2 sobre 3d sobre 2, que me da el logaritmo de 1. Y esto entonces nos da un 0. Ok, entonces aquí me adelanté con un poquito de álgebra, pero bueno, nos habíamos quedado hasta aquí. El logaritmo de 1 es 0. Y entonces aquí tenemos que 9 cuartos de d cuadrada más 4d cuadrada. Este 4 lo voy a pasar a cuartos y entonces me queda 16 más 9 me da 25 sobre 4 d cuadrada la raíz. Y me queda más 2d, que aquí no estaba dentro de la integral. Entonces más 2d sobre 3d medios. Esto va a ser igual a la raíz de 25, la raíz de 4 y la raíz de d cuadrada. Me da 5 medios por d, más 2d sobre 3d sobre 2. Y ahora paso a medios este 2, me queda 4, más 5 me da 9 medios por d, entre 3 medios por d, y se pueden ir los medios y las d's, y eso me deja 9 entre 3, que me da 3, y finalmente entonces tengo que el potencial en mi punto 3 es lambda sobre 4 pi epsilon 0 por el logaritmo de 3, que justo coincide con los potenciales que hemos encontrado, es decir, el potencial de P1 es igual al potencial del punto 2 igual al potencial del punto 3. O en otras palabras, todos pertenecen a la misma elipse. Todos estos puntos están en la superficie de una elipse. Bueno, en el contorno de una elipse, porque en este caso es 2 dimensiones. Con esto podemos pasar al inciso C y calcular el potencial para cualquier punto en el plano XZ. Vamos a dibujar las coordenadas de nuestro enunciado, de nuestro inciso, nuestro esquema para este inciso. Entonces aquí tenemos el esquema de nuestro ya muy conocido ejercicio. Tenemos nuestra varilla de menos d a d, este diferencial de varilla que vamos a analizar, y este es un punto arbitrario en el plano z, xz, un punto en coordenadas x0, z0. Entonces está a una distancia z0 del eje x y x0 del eje z. Y es análogo a los problemas que hemos hecho. Ahora está a una distancia z, pero lo que a nosotros nos interesa es esta distancia r que vamos a obtener de Pitágoras en esa parte. Entonces tenemos que r va a ser igual a z0 menos z, por un lado, al cuadrado, más x0 al cuadrado. Entonces tenemos z0 menos z al cuadrado más x0 al cuadrado, todo esto la raíz. Y con eso nuevamente tenemos nuestro potencial
Ahora para el punto arbitrario P, la diferencia de potencial, porque aún no sumamos sobre toda nuestra varilla. En el punto P, igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 dq sobre R. Y ya sabemos quién es R. Así, para obtener nuestro potencial en un punto arbitrario en el plano XZ, tenemos que integrar sobre toda nuestra varilla, de menos d a d, 1 entre 4 pi epsilon 0. Ya podemos evaluar quién es esta dq. Ya sabemos que esta varilla tiene una diferencial lineal de carga lambda. Esta se define por carga entre longitud. Al despejar la carga, tenemos que para un pedacito de carga vamos a tener lambda de z, lo que ya hicimos antes. Entonces sustituimos y nos queda dz sobre la hipotenusa que encontramos, que es z0 menos z al cuadrado más x0 al cuadrado, todo la raíz. Y salen nuestras constantes de esta integral, 4 pi epsilon 0 de menos d a d, y tenemos nuevamente una integral trigonométrica. Ya que aquí tenemos una parte del triángulo, la altura y la base de nuestro triángulo, entonces una integral trigonométrica, pero tenemos que hacer antes unos pequeños cambios de variable, como anteriormente habíamos hecho. Vamos a decir entonces que u sea igual a z0 menos z, lo cual implica que du es igual a menos dz. Y cuando yo sustituyo en mi integral, tengo que mi potencial en el punto P va a ser igual a lambda sobre 4 pi epsilon 0. Ahora sustituyo el valor de dz y me queda un signo negativo menos la integral. Ya puedo sustituir du y me queda ahora z0 menos z es igual a u, lo sustituyo, tengo u cuadrada más x0 al cuadrado, y me hace falta cambiar los intervalos de integración. Ahora, cuando z vale d, entonces el intervalo superior me queda z0 menos d. z0 menos d, y el inferior me queda, tengo z0 menos d, entonces z0 más d. Como en el caso pasado, vamos a invertir los intervalos de integración para quitarnos este signo negativo, y tenemos lambda sobre 4 pi epsilon 0, la integral de z0 más d, z0 menos d, du sobre u cuadrada más x0 al cuadrado, la raíz. Ahora sí, tenemos nuevamente la integral, que ya con esta serían 3 veces que hemos resuelto hoy. Entonces, esto nos da el logaritmo de la tangente de teta más la secante de teta. Recuerden que la tangente de teta en este caso sería la tangente de teta siempre es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que en este caso es u, z0 menos z, sobre x, más la secante de teta, que nos da la hipotenusa entre x. Esto nos queda, el potencial es igual a lambda sobre 4 pi epsilon 0, y sustituimos el valor de la tangente y la secante y nos queda la raíz de x0 al cuadrado
más u cuadrada, aquí estoy sustituyendo la secante sobre x0 más factorizo y sustituyo también la tangente. Evaluado de z0 más d a z0 menos d. Y con eso tenemos entonces el potencial para cualquier punto en el espacio del plano, en el plano xz. Nos queda el logaritmo de x0 al cuadrado más z0 más d al cuadrado, la raíz más z0 más d, todo sobre x0 menos el logaritmo de x0 al cuadrado más x0 menos d al cuadrado, la raíz más z0 menos d sobre x0. Que es igual al cociente de los logaritmos. Entonces este es el potencial para cualquier punto en el plano xz. Ahora el inciso D. Si x y z están relacionadas por la ecuación de la elipse, el potencial entonces solo depende de A y B. Hay que mostrar eso. Nosotros ya tenemos nuestro potencial para cualquier punto en el espacio. Y lo que podemos hacer es escribir la forma paramétrica de una elipse. La voy a escribir. Es igual a cuadrada menos d cuadrada a la 1/2 por el coseno de teta, a seno de teta con teta de 0 a 2pi. Y esto implicaría entonces pues que esto vale x y esto vale z. Ahora, si nosotros lo sustituimos en esta ecuación, lo que obtenemos es esto. Al sustituir tenemos esto. Me estoy saltando un poquito el escribir para que no sea muy largo, mucho más largo el video. Entonces tenemos esto, hemos sustituido el valor de x y el valor de z, pero podemos reducir un poquito estos términos. Entonces vamos a desarrollar esta parte de aquí. Esta parte justo. Y bueno, lo único que cambia con la parte de abajo es este signo negativo. Entonces, si aquí pongo un más menos y empiezo a desarrollar, estoy desarrollando ambas partes. Entonces vamos a desarrollar esta parte de aquí, que como les decía, solo se diferencia con un signo negativo de esta, por lo que con hacer esto es suficiente para poder desarrollar ambos a la vez. Entonces, tenemos este cuadrado, elevamos al cuadrado esta raíz y nos queda a cuadrada menos d cuadrada, coseno al cuadrado, más, ahora esta parte al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, primero con un signo positivo y luego con uno negativo, más d al cuadrado. Y aquí abrimos este paréntesis, a cuadrada por el coseno, menos d cuadrada por el coseno, más este término tal cual, este otro término tal cual y este. Y ahora factorizamos a cuadrada por un lado con el coseno cuadrado y por otro con el seno cuadrado, justo porque en el siguiente paso esto va a ser igual a 1. Este término de aquí baja igual, este término de acá baja igual, este ya lo usamos y este está igual. Aquí tenemos el coseno cuadrado más el seno cuadrado es 1 y entonces ahora podemos factorizar las d's, que me da 1 menos el coseno cuadrado. Aquí se ve menos el coseno y aquí está el 1. Lo tenemos factorizado y el otro término
el doble producto queda igual con su signo más menos porque estamos trabajando en estos dos a la vez. Ahora tenemos esto es a cuadrada. Tenemos que 1 menos el coseno cuadrado de teta es el seno cuadrado de teta. Bajamos este término. Y podemos agrupar de forma en la que podamos construir un binomio al cuadrado, que es esto. Entonces, para concluir, estos dos términos son igual a esto, porque solo habíamos desarrollado la parte de adentro, ahora agregamos la raíz y nos queda que es igual a esta parte de aquí. Ahora hay que reemplazar estos valores en nuestra ecuación 3 y nos queda de la siguiente forma. Y bueno, aquí ya habríamos acabado, porque en realidad esta ecuación solo depende de A y D, pero vamos a hacer un poquito de álgebra y dejarla de una forma más bonita. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, de un lado vamos a poner todas las partes que tengan A seno de teta, y del otro las que tienen D seno de teta y D. Igualmente abajo. Y lo que vemos es que podemos factorizar esto como A por 1 más el seno de teta. Y análogamente en cada uno de los términos. Y justo coincide que el factor es 1 más el seno de teta. Entonces nos deshacemos, bueno, factorizamos este término, lo factorizamos arriba y abajo y nos queda, como ya habíamos dicho antes, que la forma del potencial solo va a depender de las variables de mi elipse. Y con esto hemos terminado el ejercicio.